pero hay relaciones desiguales. Entonces hay gente con mucho poder y hay gente con poco poder. Pues esto está pasando, ¿no? Con las viviendas. ¿Quién tiene todos los fondos de vivienda en nuestro país o en Europa? Que no son ni personas que tengan 15 viviendas casi, ¿eh? O sea, estamos hablando de fondos que tienen miles y miles y miles, y que para ellos eres un número, y que si vives en la calle el resto de tu vida no les importa. ¿Quién controla los supermercados? La distribución de la alimentación, que es una cosa central para nuestra supervivencia, para que tengamos buena salud. ¿Quién controla los medios de comunicación? Esto lo vemos un poco más, ¿no? ¿Quién controla estas redes tan potentes, ¿no? Bueno, todo eso yo creo que es la gente que tiene poder. Entonces creces sin eso, ¿no? Luego ves, pues, no sé, no ves que la gente que, o sea, no ves que la gente que se parezca a ti haga cosas buenas, no. Las ves, pues, en la televisión son o prostitutas o, bueno, ya empezaban a entrar en algunas series con algún papel principal, pero es decir, no, luego toda la narrativa que hay en la calle, que a lo que más me parezco es a una dominicana o a un, ¿no? A pesar de ser, bueno, africana, compartimos, somos todas afrodescendientes, pero la narrativa que había en ese momento pues era muy sexualizada, era muy vinculada a los servicios de limpieza, también hoy sigue estando muy vinculado, entonces tú creces pensando que tú no puedes. Y eso a veces es bueno, ¿no? Porque te hace esforzarte más. Sí. Bueno, como no puedo, tengo que esforzarme. Pero sí que yo creo que te hace crecer con una visión del mundo a veces un poco pesimista, ¿no? Porque ¿de qué se ríen cuando se ríen de ti, ¿no? Se ríen de muchos niños, no de todos. Pero es que hay muchas posibilidades de que se rían de ti, ¿no? Por el pelo, por la nariz, por el tono de piel. Sí, pero eso también es parte de la racialización, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué esperas que una persona negra sea buena? Pues en deportes, en música, en baile, ¿no? No va a descubrir la cura al cáncer en tu mente, no la pones ahí, ¿no? No va a debatir sobre ciertos temas como pueden ser, no sé, defensa, economía. ¿Por qué? No, ellos tienen que hacer otras cosas, ¿no? E incluso cuando lo están haciendo, aunque sea desde otra perspectiva, pero están abordando estos temas, siempre hay una disminución, o sea, como que nos bajan. Yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? De la igualdad, que también está con las mujeres, ¿no? Que hablamos, pues, de cosas de mujeres, de derechos sociales, de ecologismo, de, bueno, ¿no? Y los hombres de otras cosas. Claro, los hombres sabéis del poder. Muy buenas, Vivian. Gracias por venir a Mundo Cero. Muchas gracias por invitarme. ¿Por dónde vamos a empezar? Por donde tú digas. Por donde yo diga. Mi hija está a punto de... Le queda un año de colegio y entonces está ahora decidiendo a ver qué estudiar en la universidad. Tú estudiaste Relaciones Internacionales y luego hiciste un máster en Seguridad Internacional. Sí. ¿Por qué en la época que... O sea, en la edad que tenía mi hija, ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Creo que lo decidí bastante tarde realmente. O sea, yo sí que sabía que quería dedicarme a asuntos internacionales, pero no estaba la carrera en Barcelona, por tanto no la tenía en el radar. Quería hacer economía, filosofía y política. En ese momento, me acuerdo, en el bachillerato decía que quería crear un sistema económico nuevo. Mis profesores me daban lecturas de diferentes referentes internacionales en economía y bueno, también me empecé a interesar mucho por las cuestiones africanas. Mi padre siempre me había hablado sobre el colonialismo francés. Yo creo que había sido un tema recurrente en mi casa. Y un poco más mayor, yo creo que cuando ya se te pasa la época de querer ser solo catalana, ¿no? Que yo creo que nos pasa mucho a las mestizas, que solo queremos ser catalanas una época y ya luego empiezas a aceptar tu dualidad, pues empecé a interesarme mucho por los asuntos africanos y por eso decidí estudiar Relaciones Internacionales. Y la verdad es que creo que decidí el máster antes de acabar de decidir la carrera. ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, me parecían muy interesantes todos los asuntos de guerra y paz. Me habían acompañado durante muchos años y entonces pues creía que era lo que quería estudiar. Porque ¿qué se estudia en el máster de Seguridad Internacional? Pues estudias cosas muy diversas. Hay una parte muy teórica. Yo me acuerdo que nos pasamos mucho rato estudiando la Guerra Fría y yo decía, ¿y para qué necesitamos esto? Y de golpe la agresión rusa de Ucrania y dije, lo he entendido. Ya sé de qué me servía esto.
Luego, pues... Se vuelve a repetir la historia. Sí, vuelve a repetir, bueno, con sus matices, ¿no? Diferente, pero bueno. Sí. Volvemos a tropezar. Sí, estamos en un momento muy difícil. Y yo tengo miedo. No mentiré, tengo cierto miedo con el momento en el que estamos, de mucha tensión y de que no es que en cualquier momento pueda explotar, es que ya ha explotado, solo tiene que escalar, ¿no? ¿Y qué más estudia? ¿Es resolución de conflictos? Hay una parte de resolución de conflictos, yo me centré bastante en todo lo que eran operaciones de paz, pero yihadismo internacional, seguridad y defensa, estrategia en espacios más bélicos, inteligencia, todo lo que sería el CNI, por ejemplo, en el caso del Estado español. Bueno, un popurrí, pero que al final te ayuda un poco a comprender el poder material de los estados, ¿no? O sea, esa parte como más dura que parece que, bueno, que en Europa parecía en ese momento que estaba un poco apartada, pero que sí que pues en el Sahel, que es el área que me llamó mucho la atención a principios de la carrera y en la que me acabé especializando, pues era muy patente y sigue siendo muy patente, donde hay un conflicto tremendo. Entonces, bueno, sabemos que para reconocer a un Estado, ¿no? Se tiene que tener el control territorial, y el control territorial no lo tienes si no tienes un ejército. Entonces, entender cómo funciona la guerra y cómo funciona la paz, pues es lo que te puede ayudar también a entender cómo se construye un país. ¿Y lo has estado aplicando en tu vida? ¿Todo lo que aprendiste en el máster de seguridad internacional? ¿Lo hago en tu trabajo? Sí, algunas cosas sí. También o sea, hay cosas muy interesantes que me han ido pasando estos años, ¿no? Sí que hay cosas que he ido aplicando más, pues todo lo que es teoría del juego, cuando a veces te encuentras en un conflicto. ¿Cómo es esta teoría del juego? Bueno, pues entender un poco cuáles son las opciones que puedes tener frente a una situación, cuál es más factible, menos factible, ¿no? O sea, te puede servir para resolver conflictos incluso familiares o entre amigos, ¿no? Sí. O también lo utilizan mucho los empresarios, ¿no? Para entender, pues, bueno, yo sí que quizás durante una época lo usé más, luego pues yo creo que lo que más, no sé, o sea, al final lo que más me acompaña en mi día a día creo que es la parte más teórica, de entender un poco cómo funcionan las instituciones internacionales y cuáles son los principios que fundamentan las relaciones entre estados, ¿no? Y el poder. O sea, a mí me gusta mucho como entender el funcionamiento del poder, porque eso está todo el rato a nuestro alrededor y las relaciones humanas se siguen gestionando a través del poder, y como mínimo entender dónde estás ahí, si muy abajo o un poco menos abajo, pues también te ayuda un poco, ¿no? a manejarte. ¿Y quién crees que tiene el poder? Digamos? Yo creo que las grandes, o sea, muy pocas personas. Esto de los políticos tienen poder, bueno, a medias. A medias, ¿no? A medias. Sí, bueno, luego hay todo esto que parece que no sabes si es un bulo, ¿no? De las familias más ricas del mundo que se reúnen para decidir. Yo creo que se deben reunir, ¿no? Porque tiene sentido. Yo me reúno con mi movimiento social y tomo decisiones con ellos. Entonces yo entiendo que si tú has crecido en un entorno donde estas familias estaban, vas a coordinarte, ¿no? No sé si lo hacen pensando en el mal mundial, algunas seguro que sí, pero yo creo que realmente, o sea, el poder, o sea, el poder ahora mismo lo tiene quien tiene la economía más grande y quien tenga poder militar, ¿no? Y bueno, tema controvertido, lo que estamos viendo en Gaza. O sea, ayer Israel atacó 5 o 6 países. Bombardeó 5 o 6 países. No pasa nada. Esto es que tienes poder. O sea, cuando tú puedes estar en situaciones de estas, tienes poder. Mató al primer ministro de Yemen hace menos de 2 semanas. Y no ha pasado nada. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que España matara al primer ministro de Francia? ¿Qué pasaría? Pero hay relaciones desiguales. Entonces hay gente con mucho poder y hay gente con poco poder. Pues esto está pasando, ¿no? Con las viviendas. ¿Quién tiene todos los fondos de vivienda en nuestro país o en Europa? Que no son ni personas que tengan 15 viviendas casi, ¿eh? O sea, estamos hablando de fondos que tienen miles y miles y miles y que para ellos eres un número y que si vives en la calle el resto de tu vida no les importa.
¿Quién controla los supermercados? La distribución de la alimentación, que es una cosa central para nuestra supervivencia, para que tengamos buena salud. ¿Quién controla los medios de comunicación? Esto lo vemos un poco más, ¿no? Con Elon Musk. Sí. ¿Quién controla estas redes tan potentes, no? Bueno, todo eso yo creo que es la gente que tiene poder. Y luego está gente visible, ¿no? Gente visible. Luego hay gente ¿A qué te visible. refieres? Bueno, pues... ¿Que tienen menos poder pero que son visibles? Sí. ¿O que son mascotas de los que tienen el poder? O... Depende. Yo creo que el presidente de un estado tiene mucho poder, sin duda, pero también se ve muy presionado. Yo me pregunto, no sé, ¿todos los políticos tienen tanto poder? Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que un grupo de políticos puede hacer menos de lo que puede hacer Amancio Ortega si dice esto así. Y la presión que puede generar, o una farmacéutica, la presión que puede generar, y puede ser a buenas y puede ser a malas, no hay que demonizar las grandes fortunas, pero están ahí. Sí. O sea, las grandes empresas tienen el poder, ¿no? Y hablabas antes que en un momento solo querías ser catalana. ¿Y en qué momento eres consciente de tu identidad dual y cómo te afecta eso, en cómo ves el mundo, cómo ves a los demás y de repente dices, yo solo quiero ser catalana? Y luego dices, no, yo quiero ser lo que soy. Sí, yo creo que me doy cuenta de mi identidad dual jugando de muy pequeñita. Estaría jugando en mi casa y de golpe me levanté en el pasillo y miré el espejo y dije, ostras, no soy como mi madre, ¿no? Ni tampoco soy como mi padre. Yo creo que la dualidad hace eso, que como nunca te puedes identificar con ninguno de tus dos padres mientras eres pequeña, porque tu tono de piel, tus rasgos, no son iguales que ninguno de los dos, como mínimo en mi caso. Y en el caso de muchas otras niñas mestizas, mi padre es negro, negro, y mi madre es blanca, rubia, teñida, pero con los ojos azules. Quiero decir... entonces yo creo que es muy natural, ¿no? En la infancia y en la adolescencia querer ser igual que los demás. Sí. Querer pasar bueno, siempre buscas estar ahí, ¿no? En el grupo. Sí, y es una trastada, ¿no? Quizás. Entonces, bueno, o sea, yo creo que también me pilló a mí la adolescencia en un momento de fervor del catalanismo y del soberanismo catalán. Entonces, también, o sea, la sociedad te empujaba, ¿no? A identificarte. ¿Eres catalán o no eres catalán? ¿No? Tampoco había esa cabida para un debate más amplio. No hablábamos, en realidad, todo este año es el año Candel y todo el mundo está hablando sobre acogida y que sí, que tenemos que ser un país mejor, toda la izquierda, quiero decir, pero no se hablaba de eso en ese momento. Entonces tú solo quieres ser como tus compañeras. Pero yo creo que también parte de la madurez, ¿no? Es empezar a aceptar, ¿no? que hay algo más y que no es malo, ¿no? Yo creo que durante la adolescencia lo que creemos es que si no somos igual que los demás... Bueno, a buscar tu propia identidad, ¿no? Que cada uno somos como somos y todos somos diferentes, ¿no? Y aceptar que eres otra cosa. ¿A ti te cambió la percepción de ti mismo, de la adolescencia a la juventud? Claro, nada que ver contigo, pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Yo, por ejemplo, a mi padre le toca... Yo soy de Portugalete, al lado de Bilbao, y entonces a mi padre le tocaba viajar mucho porque tenía un trabajo que le hacían... Pues fuimos a vivir a Madrid, luego al lado de Madrid, luego le enviaron a San Sebastián y luego nos trajeron a Barcelona. Y... Claro, yo no, cuando llegué a Barcelona ya había cambiado de piso, no sé, como 10 veces, o sea, muchas en 7 años, ¿no? De mi vida. Pero, por ejemplo, yo que tenía 7 años cuando llegué a Barcelona, pues me adapté bien con el idioma y tal, igual porque era pequeño, se hablaba menos catalán en la época mía de pequeño. Pero mi hermana, pues que tenía 12 o 13 años, pues ya tantos cambios y luego el catalán y tal, lo pasó mal. Y ella es alguien que el catalán no quiere saber nada del catalán, ¿no? No habla catalán, yo hablo catalán, con mis hijas hablo catalán. Pero bueno, que cada uno siempre eso, sí que buscas pertenecer a un grupo cuando eres pequeño porque quieres estar como... Sí. recogido, ¿no? En la medida que puedas, pero sí que hay una edad que normalmente es la adolescencia,
donde cada uno pues dice, no, pues yo soy vasco, yo luego me he movido aquí, me he movido allá, estoy aquí, y tienes que decidir quién eres, ¿no? Que nunca vas a ser igual que nadie porque cada uno luego va a tener circunstancias diferentes. Sí, 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 sí. Yo creo que eso se marca mucho, ¿no? Sobre todo cuando en la adolescencia, creo que lo que nos pasa mucho, o como mínimo la experiencia compartida que yo he podido socializar en movimientos sociales, ¿no? Es como que se establecen cánones de belleza muy determinados, los tipos de cuerpo, el pelo, ¿no? Sí. O sea, hay una presión estética brutal. Es una edad en la que aparecen Todo te influye mucho. de trastornos alimentarios Sí. y un montón de situaciones como muy dramáticas, ¿no? Para los adolescentes. Sí. Entonces, claro, tú jamás encajas en eso. Pero también yo creo que hay una parte, ¿no? Como muy natural, muy de identidad. En mi casa pues somos catalanoparlantes, mi abuela con la que tuvimos mucho espacio común, pues ella era muy catalanista, a veces un poco de más, no, un poco de más no, pero quiero decir, o sea, bueno, era lo que ella quería ser. Era lo que ella quería ser y eso influye, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que quieres reivindicar es eso y sobre todo también es muy fastidioso, ¿no? Cuando vas a comprar el pan en tu pueblo, en tu calle, donde te han visto crecer toda la vida y te cambian al castellano, ¿no? Y entonces hay una necesidad como de reivindicar eso, que eres catalana. Y yo creo que cuando creces en esta dualidad, habrán diferentes experiencias, pero yo he crecido siempre con un no en la cabeza, ¿no? Por ser racializada no voy a poder hacer esto, ¿no? Porque no ves a nadie que se parezca a ti, no puedes pasar mucho tiempo con tu familia paterna. Bueno, si ha habido una migración por parte de gran parte de la familia, quizás hay otros niños que sí, ¿no? Pero en mi caso, mi familia tiene una muy buena situación en Costa de Marfil, entonces no había motivo para migrar, pero aquí tampoco teníamos tan buena situación y por tanto lo de viajar pues estaba complicado, ¿no? Entonces creces sin eso, ¿no? Luego ves, pues, no sé, no ves que la gente que, o sea, no ves que la gente que se parezca a ti haga cosas buenas, no. Las ves pues en la televisión, son o prostitutas o, bueno, ya empezaban a entrar en algunas series con algún papel principal, pero es decir, no, luego toda la narrativa que hay en la calle, que a lo que más me parezco es a una dominicana o a, ¿no? A pesar de ser, bueno, africana, compartimos, somos todas afrodescendientes, pero la narrativa que había en ese momento pues era muy sexualizada, era muy vinculada a los servicios de limpieza, también hoy sigue estando muy vinculado, entonces tú creces pensando que tú no puedes. Y eso a veces es bueno, ¿no? Porque te hace esforzarte más. Sí. Bueno, como no puedo, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme. Pero sí que yo creo que te hace crecer con una visión del mundo a veces un poco pesimista, ¿no? Porque ¿de qué se ríen cuando se ríen de ti, ¿no? Se ríen de muchos niños, no de todos. Pues que hay muchas posibilidades de que se rían de ti, ¿no? Por el pelo, por la nariz, por el tono de piel, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo creo que ves el mundo desde una perspectiva mucho más realista que otros niños quizás han tardado mucho en ver, en sentir esa incomodidad. No sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Como que se han sentido como en muchos espacios con mucha seguridad, ¿no? Bueno, pues eran aceptados, pues eran un niño más, pues bueno, pues les costaría eso, tendrían sus problemas, y en casa de todos hay sus cosas, ¿no? Pero como una seguridad que muchas de nosotras no hemos tenido nunca. No has tenido nunca la seguridad de ir a clase sin que se rían de ti. No sabes si ese día se van a reír de ti. Pues ¿sabes qué pasa? Y que pasa más de lo que tendría que pasar. No tienes la seguridad de que no te hagan preguntas incómodas. No tienes la seguridad, eso de pequeño, y eso va creciendo. No. Y en el Congreso y eso también hay racialidad. Sí, claro. O sea, yo al peso de la blanquitud, eso de volverse... Ahora vuelvo a querer ser muy catalana otra vez. Investigué un vídeo el otro día y salía, no sé dónde era, porque yo soy bastante apolítico, la verdad. Pero había una señora rubia, mayor, la que hermana de Esperanza. parecía como... Ah, esa era... que era bastante surrealista. Sí, sí, sí. Sí, o sea, y he notado mucho el peso de la blanquitud desde que entré al Congreso ahora hace 7, 8 meses, en febrero de este año.
yo creo que hacía tiempo que no me volvía a cuestionar tanto muchas cosas de mí, ¿no? Llevaba muchos años que estaba muy dedicada a la causa negra, con orgullo y con muchas ganas. Y a pesar de que yo creo que es natural, ¿no? También que dejas de estar súper especializada en una cuestión y te abres a muchos temas más y empiezas a, bueno, pues en plan, al final estás en un espacio de gobernanza del país, porque tienes que abrir la mirada, sí o sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es natural que reconectes con muchos intereses que quizás tuviste antes de especializarte en esto, o de la adolescencia, o de los temas más de la calle, ¿no? Porque al final yo vivía en un mundo un poco académico y así, que a veces es muy poco traducible. Y eso pues te reconecta mucho con lo que son, bueno, pues los debates que tienes más con tus amigos quizás blancos, pero a la vez pues la presión que se vive allí es fuerte, es muy fuerte. Claro que no es como eso todo el día, ¿no? Normalmente la gente es amable. Bueno, me imagino que no está... Sería como un diálogo de besugos, entonces, un monólogo de besugos, Pues- si estuviera todo el rato. Están todo el rato así, pero no todo el rato contra ti, ¿sabes? Que es la parte buena. Van cambiando. Tienes que llegar a ser presidenta para que te lo hagan mucho. Ya. Pero sí que hay mucha presión, como la institución genera mucha presión, ¿no? ¿Y has conseguido que te vuelva a no afectar? Que dices que ahora has sentido como que te afecta. Bueno, estoy en ese proceso de... no sé, o sea, no sé si la palabra es afectar, o sea, como a malas, como no, si me genera como dolor o mucha incomodidad, un poco, sino más también como creo que es volver otra vez a reconstruir la identidad, ¿no? Porque dicen que igual que en la adolescencia te quieres asimilar mucho, en los primeros años de juventud te quieres diferenciar mucho, entonces también hay una estabilización, ¿no? Luego está el equilibrio entre medio. ¿No? Entonces yo creo que también es ser capaz de ser ese puente entre todas las personas racializadas de nuestro país, más bien las del movimiento negro, que son con las que más he podido trabajar, y también lo que somos al final, ¿no? Que es como yo soy catalana. No. Soy catalana porque he crecido y he nacido aquí. También soy catalana porque vengo de una familia catalana. Pero tengo que ser capaz, ¿no?, de mostrarle como a mucha gente que no ha nacido en una familia catalana que también pueden serlo. Que ser catalán no es tener una herencia, ni tener una tradición, ni una lengua determinada, sino que ser catalán es una decisión también de querer a tu país, de querer tu lengua, de querer tu cultura, o no. Desde tu cultura, desde tu lengua, querer pues, un espacio determinado, querer contribuir y sentirse que perteneces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un descubrimiento, es una parte más identitaria. Luego, bueno, hay como todo el trabajo, ¿no? Y luego hay que cuando interesa te pueden considerar catalana o madrileña o no, y cuando interesa sí. Porque... No, en general no mucho. O sea, sí, en no, general no les interesa mucho considerarte. No les interesa, pero cuando ganan la Eurocopa de España, interesa que la gente sea... Entonces todo el mundo... Claro, sí. O sea, que al final hay mucho interés también en las cosas. Sí, pero eso también es parte de la racialización, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué esperas que una persona negra sea buena? Pues en deportes, en música, en baile, ¿no? No va a descubrir la cura al cáncer en tu mente, no la pones ahí, ¿no? No va a debatir sobre ciertos temas como pueden ser, no sé, defensa, economía. ¿Por qué? No, ellos tienen que hacer otras cosas, ¿no? E incluso cuando lo están haciendo, aunque sea desde otra perspectiva, pero están abordando estos temas, siempre hay una disminución, o sea, como que nos bajan. Yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? De la igualdad, que también está con las mujeres, ¿no? Que hablamos pues, de cosas de mujeres, de derechos sociales, de ecologismo, de, bueno, ¿no? Y los hombres de otras cosas. Claro, los hombres sabéis del poder, ¿no? Poder. O sea, las guerras, de todo eso. Claro, del dinero, ¿no? De la organización del país, de la seguridad, del orden. ¿Qué es el activismo internacional juvenil en lo que andas metida, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué se hace? ¿O qué estás haciendo tú en eso? Pues he tenido la suerte, llevo haciendo activismo desde los 14 años, me politicé como de muy pequeñita. Y al final te das cuenta de que hay muchísimos jóvenes, no son la mayoría, pero hay muchísimos jóvenes que quieren
mejorar su entorno, que quieren tener un impacto y que no quieren esperarse a eso que nos dicen, ¿no? De ya crecerás, ya tendrás tu momento. No, o sea, hay una serie de cuestiones que también nos importan. Aquí y ahora, ¿no? En vez de, bueno, ya cuando sea mayor ya eres. Claro, y que al final, si tengo que, por ejemplo, es un ejemplo como muy tópico, pero la crisis climática, si me tengo que esperar a ser mayor para gestionarlo, ya no nos queda el planeta. Sí. ¿No? O sea, hay cosas que hay que gestionar ahora. La vivienda. O sea, es que no me puedo independizar ahora. Es que la juventud no se puede independizar ahora. No dentro de 20 años. Ahora, por tanto, tenemos que estar presentes en la toma de decisiones de todas estas cuestiones. Entonces, en toda Europa, pero también en todo el mundo, hay muchísimos jóvenes que se están organizando para incidir en sus comunidades. Y hablo de jóvenes que lo hacen desde un pueblo rural en Etiopía, que es, bueno, pues que quieren garantizar que hay una gestión sostenible de los recursos porque ha habido cambios de temperatura que está afectando a la agricultura, que se forman y que hacen activismo a sus líderes del pueblo para cambiarlo. También puedo pensar en un chico de la Nigeria urbana que pues coincidimos con otros chicos no racializados, blancos, pues, en foros internacionales donde se debaten de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que algo que se ha conseguido en los últimos años es que hayan más plazas para que las juventudes de diferentes entornos puedan participar de los espacios de conversación de esos adultos que tienen poder, pero que quizás no tienen tanto poder, pero que sí, que están trabajando, ¿no? Y se están coordinando y organizando para garantizar que pasan ciertas cosas. Ya pienso en los foros climáticos, pienso, por ejemplo, pues todos los jóvenes que se organizan durante todo el año en organizaciones y que luego van de delegados también a la COP, que bueno, que no están en la mesa de negociación en la que se sientan Emiratos Árabes y Estados Unidos, pero que sí que pueden coincidir con la delegación de Emiratos Árabes y de Estados Unidos y tener momentos de intercambio, traspasar información que han conocido e influir al final en cómo piensan, ¿no? Todos esos líderes. Porque al final yo, por ejemplo, lo que quería y lo que sigo queriendo y lo que sigo trabajando, aunque ahora desde el Congreso, es, pues, primero eso, que se nos escuchara la juventud. Es decir, yo creo que los jóvenes tenemos que estar en los procesos de toma de decisiones. Creo que es una cuestión democrática. O sea, creo que si no tienes representados también a la gente más mayor, si te das cuenta, el Congreso tiene una media de 50 años. No ves a gente muy joven, bueno, sí, pero no mucha, pues que tampoco ves a gente muy mayor. ¿Cómo puedes entender cómo funciona o lo que necesita la sociedad si apartas aparte de esta gente, ¿no? Y por otra parte, la participación política, social, los derechos civiles, al final, de las personas racializadas, siempre muy centrada en el movimiento negro, pero visibilizarnos también como agentes de cambio, visibilizarnos, pues eso, como una persona que puede hacer las mismas aportaciones y que no solamente puede, es que debe estar dando su opinión porque también le afectan, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar toda la discriminación sistémica que hay si no formamos parte de los espacios en los que se habla no solamente de inclusión, sino también, pues como decía, de vivienda? ¿Cómo afecta la falta de vivienda a comunidades determinadas? ¿Y tú concretamente? ¿En dónde estás metida? Yo empecé como en el activismo internacional. Creo que empecé mucho bueno, desde la parte más de formación, empecé a encontrarme con muchos jóvenes en lo que hacíamos de modelos de Naciones Unidas y creo que ahí fue como un poco el inicio de como mi parte más internacional de relacionarme con jóvenes que luego me he ido encontrando en foros un poco más estructurados. Luego empecé a hacer activismo por las elecciones del 2019 al Parlamento Europeo para que más jóvenes fueran a votar, porque hay otro problema, ¿no? Que no solamente somos una parte muy pequeña del porcentaje de población española y europea y por tanto nuestros votos cuentan menos, lo que significa que cuando nosotros votamos no se traduce de la misma manera, ¿no? en la composición del hemiciclo, sino que además votamos menos. Luego empezamos a colaborar con el Parlamento Europeo. Yo hacía incidencia en migraciones. Con todo el tema del nuevo Pacto de Migración y Asilo estaba súper decepcionada y nos permitieron un espacio para que pudiéramos organizar charlas, para poder vincularnos con eurodiputados, bueno, para poder reivindicar al final una mejor gestión migratoria. Me escogieron como delegada joven en el Consejo de Europa, donde estuve 2 años, 2020 a 2022,
y allí pues, nos encontrábamos con alcaldes y presidentes regionales, que vendría a ser un presidente de la Generalitat, Sí. de toda Europa, también de Rusia, de otros países que no están en la Unión Europea, y entonces allí nosotros, de las resoluciones que ellos trabajaban, pues hacíamos nuestra revisión de las resoluciones y lo defendíamos también en el hemiciclo. Ajá. Cuando se terminó esa etapa, empecé con una organización que se llama, me la sé en inglés, United Cities and Local Governments, que básicamente aglutina a alcaldes de todo el mundo, que también pues, desarrollamos como un pacto para el futuro, que luego ha contribuido al Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, en el que intentamos de transversalizar la narrativa joven en las diferentes temáticas que planteaban. Yo estaba como delegada del Consejo de Juventud de Barcelona. Y ahora donde estoy más metida de lo que es activismo juvenil es un foro europeo que se llama ALPAC, sí. Foro Europeo ALPAC en el Tirol austríaco, que es una maravilla ir allí en verano. Bueno, básicamente somos 500 jóvenes de toda Europa y también de otras partes del mundo, y todos pues hemos fundado algo o estamos en política o estamos como, bueno, han conseguido avanzar muy rápido en partes de carrera laboral. Entonces son delegaciones de cada país, nos juntamos y al mismo tiempo vienen pues bueno, lo típico, un foro ya más de empresarios, presidentes y así. Entre nosotros nos organizamos y ahora, por ejemplo, este año hemos estado presionando mucho con el tema de Gaza, en un país en el que prácticamente no se habla de Palestina. Y, pues, bueno, es una tradición completamente diferente a la tradición hispana, en la que pues tenemos una tendencia histórica más pro-Palestina. Allí no. Y pues hemos estado organizándonos, haciendo como muchos eventos, manifestaciones e intentando que este tema entrara en el foro. Entonces, claro, o sea, en realidad estos son los espacios en los que te encuentras, pero luego tú te organizas en tus otros espacios, ¿no? Consejos de juventudes, organizaciones, uniones. Yo he conocido una unión brutal de jóvenes por el clima, bueno, que se están organizando jóvenes de todo el mundo, y entonces pues, se organizan en los comités locales, pero luego se encuentran y estrategizan para durante el año seguir intentando incidir en sus espacios determinados, en el ayuntamiento o en su país. Claro, esto es muy potente y cuando te encuentras, claro, eso fluye mucho. Y aprendes mucho el uno del otro, te nutres mucho, pero también te coordinas, ¿no? Y ves más qué se está haciendo en otros países y cómo puedes avanzar más rápido en algunos temas. Yo creo que es eso, es la impaciencia joven que tenemos de que queremos que todo salga ya, pero encontramos espacios donde organizarnos. Y esto está pasando aquí en Europa, pues está pasando en América Latina, está pasando en Asia, está pasando en África. Hay un movimiento juvenil muy potente. ¿Hasta cuándo se es joven? ¿Y desde cuándo se es joven? Depende. O sea, el carnet jove, ¿no? En Europa nos ven jóvenes de los 14 a los 30. En África, por ejemplo, se alarga hasta los 35, porque el tiempo educativo es un poco mayor. Yo creo que al final es esa etapa hasta que te dedicas mucho a la familia. Yo creo que... Sí, cuando ya te dedicas mucho a la familia... Y alguien que tenga curiosidad pero que no haya hecho cosas de reunirse y tal, pero que tenga como interés, ¿qué recomendarías que hiciera alguien que se vaya a su asociación de barrio? O sea, yo creo que siempre se puede empezar por un espacio por el barrio pequeño. Depende de tus intereses, ¿no? Si te interesa una organización feminista, por ejemplo, un montón de organizaciones feministas en Barcelona. Y seguro que te vas a ir encontrando en las federaciones, ¿no? Y bueno, al final hay muchas estructuras de participación y siempre hay en los departamentos internacionales, ¿no? En esas estructuras de participación. Pero también, claro, depende del tema. Pues si te interesa mucho el ecologismo, pues conocemos las grandes organizaciones que ahora mismo lo mueven mucho, ¿no? En juventud, Fridays for Future, Extinction Rebellion, y hay otras, ¿no? Bueno, pues es ir, ver de qué se habla, tomarte unas cañas. Ver si te interesa. Sí, y ver si te gusta. Un agua con gas. Yo tomo agua con gas. ¿Y crees que es urgente? Hablabas antes del tema de votos y número de votos, regularizar en Europa los papeles de mucha gente, la migración.
Sí. Porque debe haber... Sí. O sea, ya no hablo, en España debe haber muchos, pero en Europa no sé cuánta gente debe haber Sí, o sea, la situación... sin papeles y que llevan viviendo en sus países respectivos durante muchos años ya. Sí, o sea, yo creo que estamos en una situación muy crítica. Ahora, hace pocos años, durante la pandemia, Italia y Portugal hicieron especies de procesos de regularización extraordinaria. En España tenemos pendiente la ILP de regularización ya, que está costando muchísimo, aunque se está negociando. Y la situación, curiosamente, yo siempre he sido muy crítica con España, voy a seguir siendo muy crítica con España. Ahora mismo tenemos la mejor legislación, una de las mejores, con la figura del arraigo, es decir, hay un mecanismo de regularización progresiva, a pesar de que hacer de esperar a alguien 2 años, técnicamente en la que no puede trabajar, no puede alquilar un piso, no puede abrirse una cuenta bancaria, pues no sé tampoco si es como lo más óptimo, pero bueno, de momento parece que algunas personas sí que están logrando regularizarse a través de esta vía. Pero en Europa, en muchos países europeos, no hay estos mecanismos. Y hay mucha gente que está viviendo sobre todo en situaciones de calle, chabolismos, estamos hablando de una vulnerabilidad extrema vinculada con la vivienda, casas sobreocupadas, trabajo semiesclavo, bueno, todo tipo de violaciones laborales, ¿no? Pero son personas que están contribuyendo, son nuestros vecinos y vecinas. Sí, claro, bueno, muchas verduras y frutas que comemos. Totalmente. Es todo lo que estás diciendo ahora mismo. Y en cada país hay su particularidad. Lo que pasa es que no todos los países lo prevén, hay países más y menos restrictivos en materia migratoria y sobre todo, bueno, hay todo este auge de la extrema derecha, de los bulos, de esta narrativa que está haciendo que se haga muchísimo más difícil. Hace unos años, hace unas décadas, pues había mucho racismo y había mucha exclusión, pero no era tan, o sea, no estaba tan bien visto como ahora, ¿no? Ahora está de moda ser racista. Pero incluso a nivel egoísta de país, digo, no sé si el análisis económico saldría a cuenta regularizar versus no regularizar, ¿no? Sí. Porque al final se aportaría dinero a las arcas del Estado que ahora cuesta. Sí, o sea, siendo egoístas y no aplicando solamente la perspectiva de derechos, pues ya solo por eso. Es positivo. Pero yo también lo pienso, yo pensaba, digo, ostras, tú imagínate, todos los niños que están creciendo ahora mismo en nuestra educación con padres en situación administrativa irregular. Mi padre estuvo en situación administrativa irregular mientras yo era menor de edad, siendo yo además, eso que decía antes, ¿no? O sea, hija de catalanes, o sea, que es como muy curioso. ¿Cuántos niños están teniendo pocas oportunidades de tener un buen aprendizaje, en situaciones de mucho estrés familiar, etcétera? Y esos niños, pues quizás podrían, no sé, hacer una gran aportación al desarrollo tecnológico. O sea, ya no es solamente las arcas, o sea, lo directo en las arcas, ¿no? Es que estamos perdiendo muchísimo potencial. Y luego, ¿cómo queremos tener sociedades sanas? Si hay gente sufriendo tanto y además que no es necesario que sufran tanto. O sea, no estamos hablando, o sea, esto de la migración masiva y descontrolada, se está mitificando un poco. O sea, se está mitificando un poco. No está viniendo tanta gente, ni tanta gente tiene previsto venir. O sea, los africanos, muchísimos de ellos, no tienen ningún tipo de interés ni de ganas de venir a Europa. Bueno, en algún caso, el otro día que estuvimos con una periodista mexicana, decía, hay mucha gente de Senegal que está viniendo aquí porque los europeos han ido ahí a quitar el pescado y como no tienen dónde pescar, pues tienen que venir fuera, pero si tuvieran su pescado en casa, no tendrían que haberse movido. O sea que el origen del problema viene de aquí porque estás quitando lo que tienen allí. Sí, claro. O sea, si las eléctricas no fueran monopolios franceses y los propios africanos pudieran tirar adelante sus proyectos sin que hubiera una competencia desleal por parte de las personas que colonizaron ese país, pues seguro que habría más trabajo, ¿no? Si no se impusieran las cadenas de televisión o acabarán siendo mucho más competitivas esas cadenas de televisión. Es decir, nosotros queremos aplicar una mirada proteccionista en nuestros países, pero no les dejamos ser proteccionistas ellos, ¿eh? O sea, tenemos un sistema muy desigual
y unos acuerdos comerciales muy desiguales. Y sobre todo nos damos cuenta de que eso pasa con países francófonos. Es decir, migran muchísimos nigerianos, sí, y hay muchos refugiados nigerianos porque el norte tiene un conflicto bastante grande y hay terrorismo. Pero Nigeria les hace pasar a todos, o sea, para que te den el título universitario, te hacen pasar por un servicio civil en el que te enseñan a emprender, ¿no? Y el Calendly se fundó en Nigeria. O sea, quiero decir que no todos los países africanos tienen esa necesidad de migrar y ya desde una perspectiva de un desarrollo económico, pues lo que nosotros pensamos que está bien, ¿no? O sea, ya mirándolo en una comparativa de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pues es que eso está, lo que pasa es que pues, por ejemplo, no sé, yo pienso, vale, imagínate que pudiera haber producción de cacao en Costa de Marfil, que es el país de mi padre, tenemos el 80% de la producción mundial de cacao. Y comemos el cacao, comemos el chocolate a 7 euros, teniendo el 80% de la producción mundial de cacao, porque tenemos un acuerdo comercial con Francia en el que le exportamos prácticamente todo el cacao que producimos, él lo manufactura o lo vende a Suiza y luego cuando ha acabado todo este proceso tiene que volver a pasar por Francia antes de volver a Costa de Marfil. Claro, es que... es que no, y es que si te cancelas el acuerdo, a ver cuánto vas a tener que pagar para cancelar eso, ¿no? Pero esto pasa con todo, también con, no sé, o sea, con producción, monocultivos, ¿no? O sea, sigue habiendo unas relaciones comerciales y unas relaciones económicas y políticas desiguales y eso tiene un impacto tremendo en cómo al final la gente, pues la capacidad de absorción de esos mercados. ¿Y cómo se cambia eso, crees? Uy, eso es muy difícil. Muy difícil, ya no, lo claro, sé. La parte de crítica... ¿Alguna pauta para...? Bueno, hay gente que lo está estudiando, hay mucha gente que lo está trabajando. Entonces, claro, yo creo que aquí hay recetas revolucionarias, ¿no? Como podemos encontrarnos en la Alianza de los Estados del Sahel, y luego hay recetas que ya están mostrando ser muy, muy factibles, por ejemplo, Kenia, ¿no? Yo creo que esto pasa por, primero, la cooperación, la ayuda al desarrollo. O sea, esto de que yo a veces, o sea, esto es un poco crítico y es que a la gente no le voy a gustar, ¿no? Pero es como, tú no has podido abrir una tienda en tu barrio y te vas a ir a mejorar el sistema económico de otro país. Es decir, tienes realmente o sea, el sistema de cooperación tiene las herramientas para mejorar los sistemas de otros países. Pues en algunos casos seguro que hacen grandes aportaciones. La ayuda humanitaria es esencial, pero en muchos casos los proyectos de cooperación al desarrollo no son útiles. Entonces yo a veces... No, se malgasta mucho dinero. Yo diría que la mitad o más. Exportamos nosotros trabajadores, pero es que, o sea, realmente te mandas a un trabajador que no se va a estar más de 1 año y medio, 2 si está muy enchichado. ¿Tú crees que, o sea, de verdad, con 2 años tú puedes entender cómo funciona un país, cómo funciona un pueblo? Conocer a la gente del pueblo, que te tengan confianza, que entiendas el porqué de las cosas, aprender el idioma. No sé, cosas básicas y hacer una gran aportación. Oye, alguno podrá, pero en general no. En general no. En cambio, cuando hablamos de inversiones, pues yo pienso en un montón de jóvenes que están intentando empezar sus empresitas o que tienen proyectos también de desarrollo comunitario o que están cogiendo, pues no sé, plantaciones familiares y que quieren darle un giro y emplear a muchas mujeres. Es decir, muchos proyectos diversos y no tienen financiación. Porque acceder a la financiación europea es muy difícil, al final son las organizaciones europeas las que pueden acceder o intermediar en ese capital y nunca hay suficiente capital para hacer buenas inversiones, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Africana ahora mismo este año es el año de las reparaciones, pues es que quizás en vez de decir, oye, vamos a hacer un pozo aquí, pues oye, sabemos que en este pueblo históricamente pues hubo trata de esclavos, pues vamos a reparar este pueblo con unas medidas económicas determinadas y pues vamos a empoderar también a los liderazgos ya existentes, no al liderazgo que a ti te caiga mejor, para que puedan pues, tirar adelante estos proyectos, ¿no? Pero ya digo, hay estudiosos de esto, y hay gente que ha publicado libros y... Entonces yo creo que también es escucharles, sobre todo es qué quieren hacer ellos, cómo lo quieren hacer. Claro, una cosa es la teoría, ¿no? Los estudiosos que propongan, pero luego
lo que decías, ¿no? Al final el poder, según lo que proponga el estudioso, va a decir, a mí esto no me interesa. Claro, pero... Yo no quiero cambiar mi sistema de cómo ayudo allí porque ya me está bien cómo lo estoy haciendo. Y después que... pues eso, yo ahora pienso en un chico que conocí, que es de Nigeria, y que él pues ha fundado un instituto de biotecnología y está rodeado de muchos biotecnólogos. De hecho, también otra conocida que fue becada por uno de los proyectos de Puerta de África, es una asociación que fundé, pues que ha venido a estudiar nanotecnología a una universidad, creo que a la Universidad de Bilbao. Bueno, ¿no? Pero ellos, la mirada que tienen, ¿no? Es de quiero crear este instituto de biotecnología aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer con ese instituto cuando tienes grandes farmacéuticas, ¿no? Que, claro, es que no es competitivo. No va a ser competitivo durante 20 años. Sí. Y es que si no permitimos que no sea competitivo durante 20 años, no va a haber un desarrollo local. ¿Por qué no? Porque no es este biotecnólogo que seguro que es súper capaz, o incluso más capaz que alguno de nuestros graduados de tirar adelante la investigación en algunos términos. No va a ser él a quien van a contratar en esta farmacéutica que luego va a vender en ese país. No es a él. Entonces no revertimos localmente. No. Y eso es lo que tenemos que garantizar, ciclos sostenibles, ¿no? Que generen empleo local, que empoderen a la gente. Que necesitas largo plazo, ¿no? Puedes largo hacerlo. plazo. Sí. Sí, ahora, bueno, antes que hablábamos de la película esta que hemos rodado, Viaje al País de los Blancos, por ejemplo, Usman está haciendo un centro educativo informático en Accra, ¿no? Y yo he estado ahí con pues, gente que estaba valorando si invertir y desarrollar su proyecto y tal. Y claro, hay una visión como de decir, es que tal y como estaba avanzando la tecnología, la IA y tal, es que nunca van a ser competitivos. O sea, Entonces, ¿para qué vas a montar esto si van a estar siempre detrás y no van a poder trabajar para empresas españolas buenas porque no van a tener el know-how? Porque claro, para tener el know-how necesitas más años, pero si no se lo quieres dar porque tu objetivo es ganar dinero mañana, pues no sale. Entonces, o lo haces a largo plazo o es inviable que pase. Es lo que te decía antes del que siempre crecemos con un no. Sí. ¿No? Pensando que nosotros no podremos hacer eso, ¿no? Esos chavales a los que Usman está intentando que sean competitivos, pues ya saben que es un no, de que ellos no van a ser los competitivos. Es lo que pensamos y es como les tratamos, ¿no? Y en realidad, ¿por qué no? Sí. Y luego, bueno, Usman también es un caso de que llevaba 17 años o 18 ya en Barcelona y consiguió el pasaporte hace medio año. Sí, bueno, es uno de los retos que tiene esta generación de personas que han migrado, ¿no? Que la sociedad les ha, yo creo que infravalorado mucho, se ha machacado, ¿no? O sea, yo pienso que las miradas te minvan cada día. Yo no las vivo tanto como las puede vivir un hombre negro de clase baja, sin duda. No. Y entonces, bueno, hay muchas personas que han tenido que hacer estos grandes esfuerzos, pero muchas de estas personas tienen hijos, ¿no? Incluso algunos empiezan a tener nietos. Y estas segundas generaciones, terceras generaciones que ya son catalanes, ¿no? Que se han criado en la escuela pública catalana, que tienen amigos blancos, tienen amigos negros, tienen amigos chinos, y que muchos de ellos sí que se ven a sí mismos como potenciales agentes de cambio, con conciencia de lo que han hecho sus padres y con muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? Y a veces hablamos de ello, ¿no? De las generaciones, de las generaciones también perdidas, ¿no? Yo creo que aún hay mucha gente que se puede sacar ese pasaporte, ¿no? Que puede hacer ese examen para la nacionalidad y que aún van a ver como muchos nuevos españoles, ¿no? De los que emigraron o de los que están migrando ahora, que lo van a conseguir. Pero bueno, yo creo que tenemos que concienciar a la sociedad de que hay que hacer un cambio de mirada, ¿no? De que tenemos que dejar de verles como a esos jóvenes del África rural, porque al final aquí solo se muestra el África rural, o sea, que nadie habla del África urbana,
de los Poetry Jams, nadie habla pues eso, de que bueno, que quizás en el pueblo de Usman no van a ser competitivos, pero hay otros países en África donde las startups tecnológicas sí que están siendo competitivas y que se están sosteniendo por sí mismas. Sí, sí. Tenemos que empezar a hablar de esto, tenemos que dejar de enseñar esa África que interesa al final mantener esa imagen, ¿no? De ruralidad, de poca modernidad, que no es la modernidad que nosotros queremos imaginar, pero es una modernidad propia y competitiva y sí. Y háblame de Puerta de África, que has Pues, dicho que fundaste, ¿qué hacías allá? Sí, pues Puerta de África es un proyecto que nace en 2020. De hecho, hubo un germen de proyecto anterior, en 2017, que fue cuando empecé a interesarme mucho por Mali y por el Sahel. Queríamos hacer un centro de juventud en el sur de Mali y tuvimos que cancelar el proyecto porque estaba habiendo una escalada del conflicto. A lo largo de los años nos enteramos de que podríamos haber ido y no hubiera pasado nada, pero bueno. Pero, sí, A los europeos nos encanta magnificar las cosas y nos dio miedo, pues estuvimos trabajando mucho tiempo. Entonces, la idea era cómo generamos un espacio juvenil, primero de intercambio, ¿no? En parte con una mirada también de tenemos que cambiar el sistema, ¿no? Tenemos que cambiar esta mirada que hay sobre los africanos, tenemos que cambiar la participación de los propios africanos en la toma de decisiones, hay que cambiar la participación de los afrodescendientes o de los europeos racializados en estos espacios, o sea, tenemos que entrar. Vale, pues vamos a generar un espacio de formación, de intercambio y de co-creación. Y ahí nació Puerta, que empezó con una revista que lo que querían era cambiar la narrativa sobre África, entonces lo que hacíamos era intentar escribir sobre temas en positivo. Luego empezamos también con un curso de verano en el que conseguíamos tuvimos varias ediciones y se volverá a hacer, en el que conseguíamos traer a una presidenta de una región africana, líderes de oposición, profesores, doctores y también pues, europeos. Entonces, en paneles conjuntos se podían debatir sobre algunos de los retos comunes en temáticas diferentes. Tuvimos un proyecto que se llama Yoka Fellowship, que lo que hacíamos, bueno, el objetivo era un espacio de co-creación y de empoderamiento de jóvenes en el que habían pues, jóvenes emprendedores y líderes en sus respectivas ciudades o países de diferentes países. Entonces, por ejemplo, estaba Víctor, que es un refugiado del Congo en Uganda, que está convirtiendo su campo de refugiados en un pueblo y lo hace a través de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes del pueblo y de trabajar con los pueblos de al lado para que haya integración y cohesión entre ellos. O también estaba Mike, que consiguió digitalizar muchos de los servicios durante la pandemia en Kenia, y que ganó premios y todo, ¿no? Porque pues, muchas cosas que la gente no había tenido que dejar de hacer, pues él lo digitalizó todo para pues, facilitar que la economía siguiera funcionando. O Chioma, que estaba enseñando sobre ciencias y tecnología a jóvenes en pueblos de justo esa zona del norte de Nigeria que está, bueno, que tiene un gran conflicto y en el que está Boko Haram y todo esto, para que pudieran entrar en carreras de ciencia y tecnología, ¿no? Jóvenes así. Y también pues, contrapartes españolas, bueno, pues proyectos españoles y la idea también era que europeos potentes donde pues, pudieran eso, crecer, visibilizarse y también co-crear entre ellos, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de participar en muchas conferencias internacionales, pues participamos en la cumbre de jefes de Estado entre la Unión Europea y la Unión Africana y pudimos acabar representando a los jóvenes de los dos continentes en las demandas que se hacían en materia climática. Bueno, hemos participado en muchas cosas diferentes. Es un grupo
de jóvenes pues, que estamos en diferentes continentes al final, porque es mayormente digital, a pesar de que está habiendo un gran esfuerzo para cambiar el modelo, porque servía mucho en la pandemia y pospandemia, pero ahora volvemos a querer mucho como eso, tocarnos, entonces hay que repensar. Y bueno, pues se van trabajando en diferentes temas y hay encuentros y ahora hace poco pues ha habido un cambio de junta, que creo que es como muy importante, ¿no? Yo creo que todo fundador lo que quiere es que su proyecto le sobreviva, ¿no? Sí, sí. Si te sobrevive el proyecto es que es lo suficientemente sólido. Sí. Y ahora pues eso, ha entrado un nuevo equipo muy potente y estoy segura que lo harán súper bien, que quieren tener un enfoque mucho más clave en educación. Y que están trabajando, pues algunos en... Pues hay una chica que está en Londres, otra chica que está en Estrasburgo, algunos en Madrid, otros en Barcelona. Así que bueno, un equipo aún muy europeo, porque también es más fácil por el tema de horarios y así, pero que también pues siguen trabajando mucho con los jóvenes con los que tenemos contacto allí. ¿Y cómo crees que es la mejor manera para inspirar a la juventud a ser activos en el cambio climático, en toda la serie de problemáticas que no son pocas que tenemos hoy en día? Yo creo que hay un punto de que tiene que venir en las escuelas. O sea, porque yo creo que ahora mismo, si yo le voy a alguien que no tiene ningún tipo de interés y le digo, no, sí, tienes que ser antiguo, o le intento hacer un speech motivacional, o sea, en realidad, si no te mueve, no te mueve. ¿No? Entonces yo creo que hay un punto de educación para la participación cívica, ¿no? Normalmente te das cuenta de que muchos de los jóvenes que nos involucramos en esto pues venimos de Scouts o de Splice, o sea, que realmente ha habido un ejercicio de participación cívica anterior, o historias familiares de militancia o de activismo. Te das cuenta de que hay personas que se politizan de más mayor o que se interesan o que se dan cuenta de que quieren contribuir de más mayor, pero que en muchos casos, como esa gente que siempre los sospechosos habituales, hemos pasado por eso. Pero sí que todas aquellas personas que se han como querido cambiar de más mayor, yo creo que todas coinciden en que se dieron cuenta de que querían que su trabajo tuviera un impacto más allá de lo económico. Y entonces se empiezan a plantear de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que que si tú tienes esas preguntas desde pequeño, o sea, en el colegio... Es más fácil que luego ya seas activo. O sea, tendría que haber más Splice en el mundo. Sí, bueno, porque quizás la gente no tampoco quiere ir, ¿no? Pero... O sea, hay un punto de ahí también depende, yo creo que lo del splay, ¿no? También depende un poco a nivel cultural y luego de los padres, ¿no? Porque normalmente gente que va al splay es que pues los padres también habían ido al splay o no sé qué, o luego que culturalmente pues hay un interés, ¿no? Pero... Sí. Y gente que nunca se lo ha planteado, y si los padres no se lo han planteado, pues nunca van a llevar ahí al hijo. Entonces. Sí. Y luego creo que aquí también, pues al final las empresas también son un elemento de socialización. Es decir, si las empresas dentro de sus programas de formación y dentro de su responsabilidad social corporativa también plantean a los empleados pues los temas de cambio social o de cómo ellos mismos explican, ¿no? Cómo la empresa trata de contribuir a un cambio social positivo, pues también las personas que no se lo hayan planteado antes pueden también desarrollar esa sensibilidad. Yo pienso ahora mismo en una farmacéutica catalana que cuando van a hacer speech hablan de esto, ¿no? De nuestra farmacéutica, nuestra empresa está muy centrada en el cambio social y el no sé cuánto, no sé qué porcentaje de los beneficios se van a proyectos y no sé qué, ¿no? O sea, bueno, me encantaría que todas las empresas fueran así. Sí, pero bueno, hay otras que no lo hacen, ¿no? Bueno, hay que lo hacen de verdad y lo dicen, que lo dicen y no lo hacen y que ni lo hacen ni lo dicen, ¿no? Pero bueno, o sea, que tu CEO, cuando se tenga que ir a los sitios, tenga que hablar del porcentaje que dedicas a impacto social, cambia el marco narrativo y cambia el marco de los empleados también, ¿no? Porque eso lo tienen presente. Claro, sí. ¿Y cuál es tu mayor reto, sueño de cambio social positivo que te gustaría conseguir en los próximos 5 años? En los próximos 5 años. Bueno,
para cuando dejes de ser joven, que ya, por lo que me decías, Me quedan 2 años y pocos meses. Te están dejando poco ya de... Me queda poco. Yo creo que si conseguimos la regularización extraordinaria, eso pues, es un impacto muy positivo. Yo creo que inspirar a otros jóvenes para que entren en política, no está guay estar sola, tenemos que ser muchos más. Claro. Sobre todo jóvenes racializados, que tengan ganas de decir la suya y de batallar en sus municipios también frente a la gran ola que hay. Y yo creo que el mayor reto también es seguir formando parte de la articulación de un movimiento internacional que vaya a levantarse para reivindicar la igualdad de derechos para las personas migrantes y la igualdad étnico-racial en nuestro continente. Es decir, no voy a ser yo, ni quiero ser yo, pero España en algún momento tiene que tener a un presidente o una presidenta, no sé si negro, no sé si chino, no sé si latino, pero tiene que tener. Y tiene que estar normalizado que todas estas personas estén como CEOs de empresas, como catedráticos, como profesores, en todos los sectores de la sociedad. ¿Tiene que ser así? Entonces, claro, yo me muevo mucho desde lo que es el movimiento social. Seguro que hay otros espacios desde los que esto se puede fomentar, pero quiero trabajar desde mi movimiento para seguir, como mínimo, transmitiendo esa visión de que tiene que pasar. ¿Y qué quieres ser de mayor? Entendiendo mayor, te voy a decir por encima de los 60, porque antes me has dicho que los 50 están ahí, los de los políticos están en los 50. Más profesora. Quiero ser profesora de universidad. Sí. Igual, si fuera menos que universidad, tendrías más impacto en la juventud, ¿no? Como decíamos ahora, que si el impacto está en el splay de 8 años, para que luego seas más activo. Pero yo creo que si no te has dado cuenta durante la conversación, cuando te vuelvas a mirar el vídeo, te darás cuenta que soy un poco abstracta hablando. Yo creo que lo que es el público universitario me puede gustar mucho. Y siempre me imagino de mayor con el pelo todo blanco y dando clases en la universidad. Ese es como mi sueño, tener el pelo blanco y dar clases ¿En la universidad de dónde? ¿Y de qué? Pues supongo que de relaciones internacionales o de lo que haya aprendido a lo largo de mi carrera, que esperemos que sea muy larga. No sé si en política. En política no parece que me vaya a quedar muchos años tampoco. Pero bueno, que hay muchas vidas, podemos tener muchas vidas, ¿no? Y como al final quiero tener una carrera internacional, luego poder traspasar todo lo que haya aprendido a otros jóvenes para que puedan seguir esa rueda del cambio, pues no sé. Yo me he inspirado mucho de mis profesores y en parte yo creo que sí estoy consiguiendo hacer muchas cosas porque siempre han confiado mucho en mí. Tengo muy buena relación con profesores míos desde parvulario hasta la universidad y siento que he tenido muchos mentores, entonces me gustaría ser también esa mentora para otras generaciones que vayan viniendo. Molt bé. Molt bé. ¿Y qué es para ti ser feliz? Para mí ser feliz yo creo que es tener calma. O sea, es cuando puedes estar tranquila, cuando no tienes el corazón acelerado, estás concentrada para leer o estás teniendo una conversación calmada. Yo creo que en plan, si estás en la montaña, con todo el verde, algo un poco fresquito. Un poco fresquito. Yo creo que eso es la felicidad. En plan, poder ponerte una yarda foc, una hoguera. Está bien. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? Se lo pregunto a todo el mundo esto, ¿eh? En vez de las preguntas típicas de Broncano, que son un poco de otros temas, a mí me interesan más estos. Pues a mí me gustaría creer que después de la muerte hay... o sea, como que hay una cierta alma que sigue cuidando y que sigue empujando el cambio positivo, o que quizás se reencarna. Me gustaría creer eso. Yo creo que no hay nada. O sea, creo de verdad que, bueno, que se apaga. Que se apaga y que es el recuerdo, ¿no? La que sigue guiando. A mí me sigue guiando mi abuela, me sigue guiando mi prima, me siguen guiando muchas personas. Sí, pero por el recuerdo de sus ex, de tus vivencias con ellas. Sí, y por lo que pienso que harían, por al final el talante que me han transmitido. Pero me gustaría pensar que no, que están allí mirándome y diciendo, vivían por aquí. Me has dicho que me ibas a contar una idea de una peli. No sé si me la quieres contar ahora o después. Cuando tú me digas.
Bueno, si tú me la quieres contar en cámara y luego la ponemos o no la ponemos, ya vemos. O si me la quieres contar después. No, yo creo que estaría muy guay eso, visibilizar a los jóvenes líderes que hay en África. No solamente es África rural, no creo que es muy necesario mostrar esa África vibrante, urbana, esos rascacielos, mostrar cómo mejora el tráfico, cómo los consejos de juventud están trabajando para que haya más representación de jóvenes en política, que sabes que eso es un temón en África, que la política la hacen los mayores, cómo las mujeres están levantando movimientos feministas, cómo hay, no sé, yo quiero ver eso también. Yo quiero que la gente conozca todo el talento desde el concepto también de modernidad, ¿no? Que yo no estoy en contra de la ruralidad y creo que es necesaria, y creo que dentro de la ruralidad, pues también tengo una amiga que es agricultora de Botsuana. Bueno, es una empresaria en realidad que está como digitalizando su plantación o alguna cosa así, también está mucho en temas internacionales, la conocí creo que en una cosa de Naciones Unidas. Bueno, la ruralidad, decías hace un momento, que yo estoy de acuerdo porque a mí me pasa, nos da la paz, la felicidad. Entonces, totalmente. Está bien. Que también es a los potente. 60, bueno, a los 70, ¿no? Ya, después de ser profesora 10 años. Me retiraré en Camprodon. Luego, en la montaña. Ahí a mirar. Como los inuit que se van a congelarse para no molestar a la gente. No, o sea, pero también quiero ver a esa gente, porque o sea, yo creo que está representada esa imagen del África rural y del África que baila, que sí, y que es bonito, y que es digno, y que sí. Pero eso no es ni el 50% del continente. Yo quiero que la gente conozca lo potentes que son los movimientos sociales. ¿Una idea concreta de algo o no? ¿O es el genérico que has transmitido? ¿Hay una idea de una historia real de alguien concreto que tú conoces? Hay un país, ¿no? O sea, pienso en la historia de Víctor, pienso en la historia de Chioma, pienso en la historia del que está fundando el Instituto de Biotecnología, o pienso en un joven de movimientos sociales que se dedicó a protestar para garantizar que habían elecciones democráticas en Senegal y que luego se volvió a su universidad, siguió estudiando o no, se volvió a repartir comida o no, ¿no? O sea, yo creo que hay miles de historias que no se cuentan y que son esas las historias que tenemos que empezar también a contar, porque son las que no están en el imaginario colectivo. Pues muchas gracias por venir. Espero que sigas ahí dando duro y que se consiga la regularización extraordinaria. Sería extraordinario. Sería fantástico. Sí, sería muy necesario. Y más con la que se viene. Sí. Pues muchas gracias. A ti. Y que sigas.